Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir todo lo que tengo preparado para ustedes, porque hoy, amigos, hoy traemos chisme del bueno, del que hace arder las redes y los corazones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo de las telenovelas turcas, de las celebridades y de las fantasías románticas de muchos, el escándalo, el drama del amor en crisis. Sí, como lo escucharon, vamos a hablar a fondo con lupa y con el corazón en la mano, de Can Yaman y Francesca Chillemi, y de todo lo que está pasando en medio de este torbellino mediático. ¿Están listos para descubrir los detalles jugosos, las especulaciones más audaces, los rumores más candentes y, por supuesto, la verdad que podemos destilar de todo esto, aunque sea a cuentagotas? Prepárense porque hoy el chisme está servido en bandeja de plata. Pero antes de empezar con todo el drama, y para no perdernos nada de lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, así no se pierden ni una migaja de lo que está sucediendo. Y si les gusta este tipo de contenido, no duden en dejar un like y compartirlo con sus amigos, porque el chisme compartido es más sabroso. Ahora sí, arrancamos con el chisme. Para los que no lo saben, para los que recién aterrizan en este apasionante mundo de las telenovelas turcas, y para los que viven en una burbuja, les pongo en contexto, Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón a más de uno con sus papeles en series como Erkencikus, donde enamoró a todos con su encanto y su química explosiva con Demet Özdemir, y Dolunay, donde conquistó a la audiencia con su mirada intensa y su personaje de hombre perfecto, es, sin duda, una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su fama ha traspasado fronteras y sus legiones de fans lo siguen incondicionalmente en cada proyecto, en cada paso que da. Y por otro lado, tenemos a Francesca Chillemi, una actriz y modelo italiana con una belleza deslumbrante, una sonrisa que ilumina cualquier habitación, y conocida por su trabajo en series como C'è Dio sei aiuti, una producción que ha conquistado a la audiencia italiana con su encanto y sus historias entrañables. Francesca es una figura muy querida en Italia, admirada por su talento y su carisma. Ambos, Can y Francesca, son la pareja estrella de la serie Viola come il mare, una producción italo-turca que desde el principio prometía ser un éxito. Y claro, como suele suceder en estos casos, donde la magia de la ficción se mezcla con la realidad, la química en pantalla entre Can y Francesca se desbordó a la vida real, y comenzaron una relación que, al menos al principio, parecía sacada de un cuento de hadas. Era todo perfecto. Imaginen la escena. Dos estrellas, dos bellezas, dos almas gemelas, encontrándose en el set de grabación. La chispa, la conexión, la atracción, todo fluyó de manera natural. Los medios de comunicación, las redes sociales, las revistas del corazón, todos se rindieron ante esta nueva pareja. Todo era miel sobre hojuelas, fotos juntos en lugares paradisíacos, declaraciones de amor que hacían suspirar a cualquiera, proyectos en común que consolidaban su unión, parecían destinados a ser la pareja perfecta, la envidia de todos, el ejemplo a seguir. Sus fans celebraban cada publicación, cada gesto, cada muestra de afecto. Era como si el destino los hubiera unido para siempre. Pero amigos, la vida, como bien sabemos, no siempre es un cuento de hadas. Y como en toda buena historia, también llegó el drama, la sombra de la duda, el eco de los rumores. La felicidad a veces es efímera. Y en el mundo del espectáculo, donde la presión y las exigencias son constantes, mantener una relación estable y duradera es un verdadero desafío. Los primeros indicios de la tormenta, los rumores sobre una posible crisis, comenzaron a circular hace ya un tiempo, y como suele ocurrir con estas cosas, empezaron de manera sutil, con pequeños detalles que sumados, comenzaron a dibujar un panorama preocupante. La red de espías, los fans más atentos, los expertos en farándula, todos comenzaron a percibir algo extraño, una atmósfera tensa que contrastaba con la aparente felicidad que mostraban. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, para empezar, uno de los primeros síntomas fue una disminución significativa de las publicaciones conjuntas en las redes sociales. Ya saben, antes era común ver fotos, vídeos, mensajes cariñosos que inundaban sus perfiles. Compartían momentos especiales, se dedicaban palabras hermosas, demostraban su amor al mundo entero. Era una lluvia constante de afecto que mantenía a sus seguidores en un estado de éxtasis. De repente el flujo se detuvo.
Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, los comentarios se volvieron más escasos. Y la interacción entre ellos se redujo considerablemente. Y en el mundo digital, donde la inmediatez y la exposición son moneda corriente, el silencio, a menudo, es una señal inequívoca de que algo no va bien. Pero claro, al principio intentamos restar importancia a estos cambios. Tratamos de ser optimistas, de pensar que estaban ocupados con sus proyectos, que estaban enfocados en sus carreras, que simplemente necesitaban un poco de privacidad. Intentamos justificar su ausencia en las redes sociales con excusas razonables, con la esperanza de que todo fuera una simple pausa en la vorágine mediática. Sin embargo, luego comenzaron a surgir rumores de peleas, de discusiones, de desacuerdos que circulaban en los pasillos de la industria, en los mentideros de la farándula, y que llegaban a oídos de los fans más curiosos y preocupados. Algunos medios italianos y turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de exclusivas impactantes, comenzaron a especular sobre los posibles motivos de la supuesta crisis. Las teorías y las hipótesis se multiplicaban, y cada día surgía una nueva versión de los hechos, un nuevo ángulo para analizar la situación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los rumores son muchísimos y de lo más variados, alimentando la curiosidad y la especulación. Algunos apuntan a la distancia, a la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que Can Yaman está constantemente viajando por sus proyectos, por sus compromisos laborales, y Francesca también tiene compromisos en Italia, donde reside y trabaja. Imaginen la logística que implica esta situación: grabaciones en diferentes países, eventos, viajes constantes, la necesidad de coordinar agendas y encontrar tiempo para estar juntos. Es un desafío enorme, una prueba de fuego para cualquier pareja, y en el mundo del espectáculo, donde los horarios son irregulares y las exigencias son altas, la distancia puede convertirse en un obstáculo insuperable. La falta de contacto, la ausencia física, la dificultad para compartir momentos cotidianos, todo esto puede erosionar la relación y generar tensiones. Otros rumores sugieren diferencias en sus prioridades, en sus planes de vida. Se habla de que Can Yaman, al parecer, estaría más enfocado en su carrera, en consolidar su imagen a nivel internacional, en conquistar nuevos mercados y en convertirse en una estrella global. Su ambición, su deseo de crecer profesionalmente, lo llevarían a priorizar su trabajo por encima de todo, incluso por encima de su relación. Su objetivo es claro: triunfar en Hollywood, convertirse en un actor reconocido a nivel mundial. Mientras tanto, Francesca, por su parte, estaría buscando una mayor estabilidad y, quizás, formar una familia. Su deseo de tener hijos, de construir un hogar, de disfrutar de una vida más tranquila y menos expuesta a la presión mediática, la llevaría a replantearse sus prioridades y a buscar un equilibrio entre su vida personal y su carrera. La diferencia de edad, la necesidad de sentar cabeza, la búsqueda de la felicidad en los pequeños detalles, todo esto podría estar influyendo en sus decisiones y generando conflictos con Can. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la especulación sobre terceras personas. Como siempre en estos casos, los nombres de otras personas han surgido en la ecuación, aunque por ahora, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. La sombra de la infidelidad, el rumor de un romance secreto, la aparición de un tercero en discordia, todo esto alimenta el morbo y la intriga, y convierte la situación en un verdadero culebrón. Se habla de posibles encuentros con otras actrices, de mensajes comprometedores, de miradas que delatan un interés oculto. Ya saben, el chisme es el chisme y la imaginación, en estos casos, no tiene límites. La prensa sensacionalista, los paparazzi y los medios especializados en farándula, todos están ávidos de encontrar la prueba definitiva, la evidencia irrefutable que confirme sus sospechas. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas, lo que ha provocado un tsunami de especulaciones, es que recientemente se han filtrado algunas imágenes y vídeos que muestran a Can Yaman y Francesca Chillemi visiblemente distanciados. En eventos públicos, en actos sociales, en presentaciones de sus proyectos, ya no se les ve juntos, ni se les ve demostrándose cariño como antes. Las miradas cómplices, las sonrisas radiantes, los abrazos afectuosos, los besos apasionados, todo eso ha desaparecido. En su lugar, se observa cierta tensión, cierta frialdad, una distancia palpable que delata un malestar subyacente. Las fotografías los muestran separados, evitando el contacto físico, con expresiones que sugieren tristeza, preocupación o simplemente indiferencia. En las redes sociales, los fans más observadores han analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra. Han detectado cambios en la forma en que se relacionan, en la forma en que se miran, en la forma en que
Se comunican. Han notado que ya no se dedican mensajes cariñosos, que ya no se etiquetan en las publicaciones, que ya no comparten momentos íntimos. Todo esto ha alimentado aún más las especulaciones sobre la ruptura, y ha generado un debate apasionado entre sus seguidores. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es el final de la historia de amor que todos creían perfecta? ¿O se trata de una simple crisis, de un momento difícil que pueden superar juntos? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos realmente ante el final de esta historia de amor de cuento de hadas? Bueno, la verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza, y la propia pareja no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Ni Can Yaman ni Francesca Chillemi han confirmado ni desmentido los rumores. Han optado por el silencio, por la discreción, por mantener la situación en la privacidad. Y claro, este silencio, esta falta de respuesta, alimenta aún más la incertidumbre y la curiosidad. ¿Por qué el silencio? ¿Qué están esperando? ¿Están tratando de proteger su privacidad? ¿Están esperando el momento adecuado para anunciar algo importante, ya sea la ruptura definitiva o, por el contrario, la reconciliación y el fortalecimiento de su relación? ¿O simplemente están cansados de la presión mediática y prefieren mantener la situación en secreto hasta que puedan resolverla internamente? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. El silencio en el mundo del espectáculo puede tener múltiples interpretaciones. Puede ser una estrategia para evitar la polémica, para proteger su imagen, para evitar que la situación se deteriore aún más. O puede ser simplemente una muestra de respeto a su intimidad, de su deseo de mantener su vida personal alejada de la mirada pública. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, en una combinación de factores que hacen que sea difícil predecir el futuro de la pareja. Lo que sí podemos hacer, y lo que todos hacemos, es analizar las posibles razones detrás de esta crisis. Como les decía antes, la distancia, la diferencia de prioridades, las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras, todos estos factores pueden afectar una relación, especialmente en el mundo del espectáculo. La vida de un actor o actriz es muy demandante, con horarios irregulares, viajes constantes, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, y la presión constante de estar siempre en el ojo público. Y esto, amigos, puede ser muy difícil de sobrellevar, puede generar estrés, ansiedad, y puede afectar la comunicación y la conexión entre la pareja. La falta de tiempo, la dificultad para encontrar momentos de intimidad, la necesidad de adaptarse a los cambios constantes, todo esto puede erosionar la relación y generar conflictos. Además, la fama, el reconocimiento público, el acoso de los fans, la presencia constante de paparazzi, todo esto puede ser una carga pesada, que puede afectar la privacidad, la libertad y la tranquilidad de la pareja. Y en este contexto, mantener una relación estable y feliz se convierte en un verdadero desafío. Pero también no podemos descartar la posibilidad de que estén pasando por un momento difícil, por una crisis, por un periodo de tensión, pero que aún estén luchando por su relación. A veces las parejas pasan por crisis, por momentos de duda, por periodos de inestabilidad, y esto no significa necesariamente el final. A veces necesitan tiempo o espacio para reflexionar, para analizar la situación, para evaluar sus sentimientos, para ver si pueden superar las dificultades. Las crisis, aunque dolorosas, pueden ser también una oportunidad para crecer, para fortalecer la relación, para aprender a comunicarse de manera más efectiva, para superar los obstáculos y para afianzar el amor. En estos momentos es fundamental la comunicación, la empatía, el respeto mutuo y la voluntad de luchar por la relación. La terapia de pareja, el apoyo de amigos y familiares, y la capacidad de perdonar y de olvidar los errores del pasado, pueden ser herramientas valiosas para superar la crisis y para construir una relación más sólida y duradera. Y aquí es donde entra en juego la otra cara de la moneda, la esperanza. Porque a pesar de todos los rumores, de todas las especulaciones, de todas las señales de alarma, aún hay fans que esperan, que desean, que rezan porque Can Yaman y Francesca Chillemi puedan superar esta crisis y encontrar la felicidad juntos. Muchos creen en su amor, en la conexión especial que tienen, en la química innegable que se transmite en la pantalla, y esperan que puedan encontrar una solución, que puedan reconciliarse, que puedan demostrar que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Los fans en estos casos se convierten en un apoyo incondicional, en un refugio emocional, en una fuente de esperanza. Envían mensajes de ánimo, comparten sus sentimientos, expresan su deseo de que la pareja supere la crisis y demuestre que el amor verdadero existe.
Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo, de fotografías de la pareja, de vídeos que recuerdan los mejores momentos, de frases inspiradoras que buscan alentar y motivar. Y, ¿saben qué? Yo también lo espero. Porque al final, todos queremos que el amor triunfe, ¿verdad? Todos queremos creer en los cuentos de hadas, en las historias de amor perfectas, en la posibilidad de encontrar a la persona ideal y de vivir felices para siempre. El amor es un sentimiento universal, que nos conecta a todos, y ver a una pareja feliz, a dos personas que se aman, nos llena de alegría y de esperanza. Y por eso deseamos con el corazón en la mano, que Can y Francesca encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Pero volviendo al tema principal, a la realidad que nos ocupa, la situación actual es, sin duda, un reflejo de la complejidad del amor en el mundo del espectáculo. Las presiones, los compromisos laborales, la falta de privacidad, el asedio constante de los medios, todo esto puede ser un desafío enorme para cualquier pareja, para cualquier relación. Y por supuesto, la atención mediática, los rumores, las especulaciones, las críticas, los juicios de valor complican aún más las cosas, convirtiendo la vida privada en un espectáculo público. La fama, en este contexto, puede ser una bendición y una maldición. Puede abrir puertas, puede generar oportunidades, puede brindar reconocimiento, pero también puede generar presión, puede limitar la libertad, y puede afectar la estabilidad emocional. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es fundamental, mantener una relación estable y duradera se convierte en una tarea aún más difícil. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia de Can Yaman y Francesca Chillemi es una historia que nos tiene a todos expectantes. Queremos saber qué está pasando, queremos saber qué sucederá con su relación. Queremos conocer la verdad, aunque sea a través de rumores, de especulaciones, de interpretaciones. Y aunque no tengamos todas las respuestas, podemos seguir analizando, especulando, debatiendo. Porque al final el chisme, el drama, el amor en crisis siempre nos han fascinado, ¿verdad? La curiosidad humana, el interés por la vida de los demás, la necesidad de entender las relaciones interpersonales, todo esto nos impulsa a seguir investigando, a seguir buscando información, a seguir construyendo teorías. Y en el mundo del espectáculo, donde las historias de amor y desamor son moneda corriente, la curiosidad se multiplica, el interés se intensifica, y la especulación se convierte en un deporte nacional. Así que mientras esperamos que los protagonistas nos cuenten su verdad, seguimos atentos a cada movimiento, a cada publicación, a cada rumor. Seguimos analizando sus gestos, sus palabras, sus miradas. Seguimos buscando señales, pistas, indicios que nos permitan entender lo que está sucediendo. Y por supuesto, aquí en el canal, seguiremos informándolos, analizando todo lo que suceda, compartiendo nuestras opiniones y debatiendo con ustedes, nuestros queridos seguidores. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chisme, de drama, de especulaciones y de mucha curiosidad. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Francesca Chillemi. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las posibles causas de la crisis, las consecuencias y, por supuesto, hemos expresado nuestra opinión y nuestros sentimientos al respecto. Hemos explorado las diferentes aristas de esta historia, desde la distancia y las diferencias en las prioridades hasta la posible presencia de terceras personas y las presiones de la fama. Hemos analizado las imágenes y los vídeos que han alimentado las especulaciones, y hemos reflexionado sobre el silencio de la pareja. Hemos sopesado la esperanza y la incertidumbre, el amor y el desamor, la realidad y la ficción. Y sobre todo hemos compartido nuestra empatía y nuestra curiosidad, nuestra necesidad de entender lo que está pasando. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la pareja logrará superar la crisis? ¿O piensan que la ruptura es inevitable? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué mensaje le enviarían a Can y Francesca? Me encantaría leer sus opiniones, sus análisis, sus teorías, sus expectativas, y por supuesto, sus anécdotas sobre el mundo de las telenovelas turcas, sobre el amor, sobre el desamor y sobre todo lo que nos apasiona. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus miedos y sus experiencias. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con todos aquellos que aman el chisme y el drama, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, para no perderse ninguna de las novedades, de las exclusivas, de los análisis y de los debates. Y recuerden que aquí siempre encontrarán chisme, análisis, entretenimiento y sobre todo, mucho cariño. Y como siempre les agradezco su tiempo, su apoyo y su compañía. Ustedes son la razón de ser de este canal, la fuente de inspiración, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Gracias por estar aquí, por compartir sus opiniones, por participar en nuestros debates. Ustedes son una comunidad maravillosa, una familia virtual que nos llena de alegría y de energía. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más drama, más análisis y más entretenimiento. Hasta la próxima. Chao, chao.